Lectura comentada por Carlos Arangua. El poder está en ti, de Henry Thomas Hamlin. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor, en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 6. Salud y enfermedad. Iniciemos pues con la lectura. Es imposible en una obra de este carácter explicar por qué una persona hereda un cuerpo débil y enfermizo y otra goza de una constitución fuerte y robusta. Será suficiente hacer presente que la época de las constituciones rudas y robustas está pasando y que el organismo humano se está haciendo altamente sensitivo, más nervioso y más psíquico en su constitución. El antiguo tipo de hombre rústico, de salud robusta e inconsciente, era producto de una naturaleza animal en la cual el cuerpo estaba dirigido de una manera más completa por la mente instintiva. Los seres humanos menos evolucionados no se ven afectados, aparentemente, por las tormentas mentales, cambios psíquicos y desarmonías espirituales que alteran la salud de los tipos más evolucionados. Ejemplo de esto lo tenemos en algunos casos de locura. El paciente pierde la razón, con el resultado de que su salud física se vuelve admirablemente buena. La mente instintiva asume el control de la situación y el resultado de una salud animal fuerte y robusta. Cuando el paciente estaba cuerdo y su mente llena de preocupaciones, ambiciones, planes, inquietudes, odios y pesares, probablemente se hallaba muy lejos de gozar una buena salud. Esto era consecuencia de los perturbadores efectos de sus pensamientos y emociones incontrolados. Pero en cuanto su mente racional cedió y devino en su imbecilidad, cesó de pensar en cosas perturbadoras, la mente instintiva animal pudo actuar sin obstáculos. Muy importante, vamos con el comentario. A final de cuentas nos está planteando que es realmente muy complejo, imposible ponernos de acuerdo en por qué una persona tiene salud y otra no. Pero sí vemos cómo en este mundo que se ha hecho cada vez más consciente de lo que piensa, que se ha hecho cada vez más, incluso hasta dueño de lo que piensa, y valida ese pensamiento. Cuando ese pensamiento se combina con inquietudes, odios, pesares, complicaciones y demás, va a generar una afectación compleja al cuerpo. En ambientes anteriores en donde aparentemente existía, aquí pone un título muy completo, muy complejo, la invisibilidad. ¿Sale? A final de cuentas es esa parte ignorante, esa parte donde no tenemos tanta información, en donde fluimos de una manera más libre, la enfermedad compleja no existe. Hoy, a final de cuentas, en ese ámbito instintivo hay una gran parte del poder que vamos a poder transformar en este tipo de la información de lo que estamos planteando. Continuemos pues con la lectura. No sirve de nada suspirar por los buenos tiempos que pasaron, cuando la gente era en su rusticidad fuerte y vigorosa, como lo son los salvajes. La evolución ha decretado que el hombre ha de convertirse en un tipo más altamente nervioso y sensitivo. En este tipo sensitivo, los pensamientos y las emociones malos producen un dolor y un sufrimiento más intensos. La mayoría no sabe lo que es gozar de una buena salud. No solo sufren de pequeños achaques como dolores de cabeza, indigestión, reumatismos o neuritis, sino que nunca se sienten total y plenamente bien. Les es desconocida la alegría de vivir. La vida no los hace vibrar, nada les acelera la sangre, no experimentan momentos de vívido éxtasis, en otras palabras, no viven, simplemente subsisten, condenados a una muerte lenta. Comentario muy importante. Es evidente que el ser humano de hoy vive de una forma completamente diferente a lo que piensa, lo que siente. Lo vive de una manera mucho más vívida, valga la redundancia. Pero el conflicto no es ese, el conflicto es cómo lo validamos eso. Esa forma instintiva, más fuerte y demás que antes se vivía en el mundo, hacía que esas emociones no tuvieran tanto peso, hacía que esos pensamientos no tuvieran tanto peso. Éramos más personas reactivas ante las condiciones y ya, teníamos mucho menos acceso a la información. Hoy, a final de cuentas, vivimos en un mundo de superinformación, sobreinformación, incluso
que lleva a final de cuentas que las emociones y las conductas humanas estén regidas de una forma completamente diferente. Y ahí es en donde está la clave, porque tenemos que empezar a hacer ajustes con lo que estamos, conforme vamos viviendo en este mundo. Sigamos pues entonces con la lectura. Por eso la mayoría es tan propensa y susceptible a las enfermedades infecciosas y a las pandemias, pero si estuvieran realmente bien serían inmunes. No obstante, en lugar de buscar la inmunidad en una buena salud, la buscan en vacunas y sueros, añadiendo nuevas cargas a las muchas que ya tienen que soportar el cuerpo. Toda tentativa en este sentido ha de acabar en un fracaso, pues tan pronto como se elimine una enfermedad, aparecerá otra. Esto es muy importante, vamos con el comentario. Vemos al cuerpo como débil, vemos al cuerpo como enfermo, vemos al cuerpo como algo que se debe defender, y en efecto, si tú lo debilitas con solo tus propias intenciones e ideas, hace que el cuerpo termine enfermándose. La enfermedad no es lo que pasa en el cuerpo. La enfermedad es desde dónde estamos. La enfermedad es esa constitución mental que elegimos ser de debilidad y de conflicto. Esa es la verdadera enfermedad, no la del cuerpo. La del cuerpo solamente es la manera en que se manifiesta. Y eso es súper importante. Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir comprendiéndolo. Continuemos entonces con la lectura. Muchos consideran el mal y la enfermedad como inevitables. Sin embargo, lo cierto es que la salud es el estado normal y que toda dolencia es anormalidad. Al tratar de trazar el origen de la mala salud, encontramos ante todo que es debida a una desobediencia a la ley natural. Gran número de personas infringen casi todas las leyes naturales y se sorprenden al ver que se enferman. Sin embargo, lo admirable es que se hallen tan bien como están. Por otra parte, si bien la obediencia a las leyes de la naturaleza y el empleo de los métodos naturales de curación nos harán avanzar en cierto trecho del camino, debe de haber causas más profundas que las físicas. Nos hallamos confrontados con el hecho de que hay muchas personas que obedecen todas las leyes físicas conocidas sobre la salud. Se bañan, hacen ejercicio y respiran, comen y beben científicamente, adoptan métodos naturales de curación en lugar de emplear drogas y sin embargo no disfrutan de buena salud. Por lo tanto, debemos calar más hondo e ir a la mente a fin de descubrir la causa de su mala salud. Comentemos esto, muy importante. Supongo que has conocido a alguien que se cuida mucho, que tiene buena alimentación, que se cuida con medicinas, con tratamientos y demás, pero como quiera está enferma. No estoy diciendo que todo esto esté mal, pero todo esto es incompleto si no vamos a la raíz del conflicto. Y la raíz del conflicto es lo que nosotros pensamos. Como dice el texto, y esto es formidable, la salud es nuestro estado natural. Incluso me atrevo a decir que me ha tocado escuchar personas que dicen, no, es que yo tengo, no sé, tengo colitis, es natural que me duela. No, no es natural, es común. Te duele porque estás acostumbrado a hacer eso y parece común, pero parece normal, pero es común. Y lo común es que estamos eligiendo mal los pensamientos y ahí es donde tenemos que empezar a hacer el ajuste, porque ahí es donde está el ajuste, en lo hondo de la mente. Continuemos entonces con nuestra lectura. Cuando estudiamos la mente, hallamos prolíficas causas de enfermedad. El hombre induce con sus pensamientos el malestar y la enfermedad. Es bien sabido que pensar en el mal y en la enfermedad los introduce en el cuerpo. Los que siempre están pensando en males, enfermedades, operaciones y cosas por el estilo son presa de ellos. Los que creen que la enfermedad es inevitable la ponen de manifiesto en su vida. Los pensamientos morbosos producen un estado morboso en el cuerpo y que son la causa de este sea más fácil presa de la enfermedad o de que caiga en un mal estado de salud crónico. Consentir que los pensamientos giren en torno a cuestiones morbosas es seguir un camino seguro hacia la enfermedad y a la invalidez. Comentario, muy importante. Lo que siempre se ha planteado, lo que tú tienes en tu mente, terminas proyectándolo. A final de cuentas, las cosas que están en el mundo tienen un propósito perfecto, que está más allá de ti, no tiene nada que ver contigo. Las cosas están ahí por un algo. Y a ti te toca escoger ese algo que te ayude a validar lo que tú eres. Si tú eliges que esa enfermedad es para que sufras, sufrirás. Si tú crees que esa condición emocional es para que tú llores, pues llorarás. Y cada una de las circunstancias que tú expreses en el mundo es más porque lo tienes adentro. Así que es muy importante comprender esto. La enfermedad es algo evitable. No depende tanto de lo que yo te diga o lo que el mismo Hamlet nos pueda decir. Depende más de lo que entiendas lo que realmente eres. En nuestro ser y en nuestro estado mental,
todo es perfecto, no existe la enfermedad. Solo existen esas proyecciones erróneas, esas proyecciones incompletas que hacemos de las situaciones. A final de cuentas, la enfermedad está ahí para tener un propósito de avisarnos un algo. Si ese algo es corregido, el propósito deja de tener sentido y ya no existe. Sin embargo, si tú crees que eso es para que tú sufras, para que tú llores, para que tú te lastimes y demás, seguirá existiendo en este proceso del entender. Muy bien, continuemos con la lectura. El hombre no solo se enferma a causa de sus propios pensamientos y emociones negativas, sino que además está bajo la influencia hipnótica de la mente de la raza. El Dios de este mundo ha oscurecido las mentes de los que no creen. Todos estamos más o menos bajo la influencia de una inmersa ilusión. El mal, la enfermedad y otras imperfecciones que vemos y experimentamos no son las auténticas en la realidad, sino que existen en lo irreal, aunque son reales para la limitada consciente presente. Al darnos cuenta de la verdad, pensando y viviendo bajo la luz y el poder de esta, la influencia hipnótica se rompe, aunque no por completo. Pero si así fuese, nunca envejeceríamos, pero lo hace en tal medida que podamos gozar de una salud mucho mejor. Comentario muy importante. Para la mente profunda, para el poder, que justamente del que estamos hablando en este texto, el cuerpo no tiene sentido, no tiene existencia real. Porque el cuerpo solo está ahí para ayudarnos a comprender las cosas fisiológicamente hablando. No está ahí para enfermarse, no está ahí para que lloremos, no está ahí para que sufremos. A final de cuentas, y como lo plantea Hamblin aquí, tenemos una influencia no nada más de lo que yo pienso. Hay muchas cosas que yo pienso que no quiero pensar. Eso es un hecho. ¿Por qué estoy pensando esto? Y la forma en que aquí lo plantea Hamblin es que existe esa, vamos a decir, la realidad de la raza, ¿sí? De todo lo que yo soy como mexicano o como latinoamericano o como regiomontano, como donde tú vivas, sales si vives en España, si vives en Argentina, si vives en Estados Unidos, todo lo que a final de cuentas en idiosincrasia tienes va rigiéndote mucho de esto. Y parece un proceso hipnótico que si no generamos en una conciencia, los resultados son obvios. Por eso sucede mucho que de repente estamos en una familia que se enferma de ciertas cosas y yo digo, no, pues soy igual que ellos, me parezco tanto y termino enfermándome en eso. Y no es una realidad. Es una condición hipnótica de cierta influencia que viene de nuestra familia, si lo vemos desde estos ámbitos transgeneracionales, de biodecodificación y cosas así por el estilo, que termina estando inmerso en mí, como la epigenética plantea, que existe esa carga emocional implícita en mis células que no determine yo. Y eso todo termina influyéndome como tal. Ir cambiando esto, ir moldeando esto, de acuerdo al poder interior que es perfecto, es nuestro mayor objetivo y lo que a final de cuentas Hamblin nos plantea para poder generar estos cambios, ¿vale? Muy bien, continuemos entonces con la lectura. También estamos hipnóticamente afectados por las sugestiones que nos llegan desde 1000 fuentes distintas. Las conversaciones de los amigos, las relaciones que nos influyen adversamente, su creencia en el mal y en la enfermedad como realidades y en su inevitabilidad. Matiza la conversación. Y salvo que nos pongamos en guardia, esto nos afecta inconscientemente. Los periódicos, revistas y libros suelen abundar en el mismo error y también nos influencian, a no ser que hayamos llegado a ser tan positivos que ya no nos afecten. Desde innumerables fuentes recibimos la sutil sugestión de que el mal, la enfermedad, la infección son realidades que no podemos eludir, ante las cuales nos hemos de doblegar. El efecto de esto, expresándolo desde un lenguaje simple y elemental, es que se desvía del poder de la vida hacia cauces equivocados, produciendo así la enfermedad y la mala salud en lugar de la perfección. El estado normal de salud tiene que ceder su lugar al estado anormal de la enfermedad. Sin embargo, el estado normal de salud se establece cuando se comprende la verdad y se vive bajo su luz y poder. La verdad y la perfección absoluta están tras toda ilusión e imperfección de la vida en los sentidos. La salud se encuentra en la comprensión de la verdad y de la perfección de la realidad, y estableciendo el pensamiento de la verdad de manera que nuestros pensamientos cesen de ser negativos y de estar basados en el error y en la ilusión. Comentemos esto que es súper profundo y súper importante. Cuando estamos hablando acerca de la verdad, tenemos que comprender que la verdad en este mundo no tiene una cabida como tal. No podemos decir que en este mundo existe una verdad.
porque lo que tú ves es diferente de lo que yo veo. A lo mejor vas a encontrar 2 o 3 personas que piensen igual que tú, pero 2 o 3 personas no pueden decir que conocen la verdad. Simplemente conocen una parte de la verdad, una percepción de la verdad, una historia de lo que tú crees que es verdad. La verdad como tal no tiene un sentido en este mundo. Existe la interpretación de lo que yo puedo pensar que es la verdad. Pero mientras haya 2 opiniones, la verdad no tiene sentido. La verdad está más allá de nuestro alcance natural como seres humanos. En esta percepción limitada que tenemos, no podemos tener acceso. Sin embargo, cuando vamos a decir así, nos ponemos a disposición de esa luz interna llamada Dios, es que podemos acceder a que se nos muestre la verdad, a que se nos conduzca en la verdad, no a que la conozcamos. Yo sé que algún día la vamos a conocer, pero cuando yo reconozca la verdad, nada va a ser necesario. Ya no voy a querer trabajar, ya no voy a querer tener más, ya no voy a querer hacer nada. Entenderé que este cuerpo no tiene sentido. Por eso se plantea a final de cuentas como un iluminado que se libera de cualquier carga. Sin embargo, mientras esta mente todavía no entienda lo suficiente, va a pensar que necesita hacer, va a pensar que necesita leer, que necesita conducir, que necesita decirle a las personas que las quiere, que necesito comer, que necesito esto, y vivimos en ese mundo de necesidad. A final de cuentas, esa es la enfermedad, el creer que estamos ahí. Cuando nosotros nos conectamos a lo que es la verdadera salud, es que estamos conectados a esa luz y a ese poder que hace que todo lo podamos resolver y que entendamos que este proceso de vida en el que estamos viviendo, que parece negativo, erróneo, ilusorio y demás, simplemente está de paso, ¿sale? Como un tránsito hacia estar de una forma más adecuada y simple en el verdadero poder, que es estar con Dios. Continuemos pues con la lectura. Se dice a menudo que la mala salud es consecuencia del pecado. Lo es, puesto que pensar en el mal, en la enfermedad y en la salud mental, creer que son inevitables es uno de los pecados más grandes. El rumbo de la vida es ir, pensar y obrar tras el espíritu, el cual es perfecto, completo, inmortal e incorruptible, y no tras lo material, la corrupción, el mal, la enfermedad, la muerte. Al correr solo tras lo material, afrentamos a Dios, quien es el todo y la perfección absoluto, y nos apartamos de la vida y del poder divinos. Comentario muy importante, porque aquí es donde está la clave. Incluso me atrevo a decir, es más simple de lo que nos imaginamos. La salud es ver por Dios. Es ver y conectarte con lo perfecto, con lo completo, con lo simple, con el amor, con la paz. Y que te conectes con esos pensamientos todo el tiempo. ¿La enfermedad cuál es? Pues que te conectes con la corrupción, con el mal, con el agobio, con la enfermedad y con el dolor. La salud es elegir sobre de Dios, con Dios, para Dios. La enfermedad es enfrentarte a Él, decirle que no tiene todo el poder que tiene, quitarle el trono y hacértelo tuyo. Esa es la enfermedad, me atrevo a decir. Y ahorita lo vamos a plantear justamente de esa manera. Sigamos con la lectura. Pero hay otras maneras de las cuales el erróneo pensar destruye la salud. Rumiar pensamientos de lujuria es causa prolífica de desdichas, enfermedades y desarreglos nerviosos. Las fuerzas divinas de la vida son dirigidas por un canal equivocado, lo que provoca la indigencia y el inevitable debilitamiento del cuerpo, del cerebro y de la voluntad, o la depresión, con sus consiguientes enfermedades nerviosas. Si consentimos en que nuestros pensamientos revoloteen en la impureza, en una forma u otra, eso nos traerá malos resultados, ya sea en acción, en mala salud o en ambos. Al pensamiento se le ha de controlar y transmutar constantemente, no reprimirlo, sino transmutarlo. Entiéndase bien, pues existe una diferencia muy grande entre ambos términos. La represión produce desarreglos nerviosos, pero al trocar o transmutar los pensamientos, la vida se transforma y la salud corporal mejora en gran medida. Comentemos esto que es muy, muy importante. No se trata de reprimir el pensamiento, sino de transmutarlo. El pensamiento va a llegar, no es evitable todavía al menos. Mientras estemos en este proceso de mejora, mientras estemos en esta comprensión, vamos a seguir eligiendo el mal, al menos al principio, al menos por un tiempo. Vamos a seguir equivocándonos mientras estas fuerzas divinas todavía no sean tan reconocidas por nosotros.
A final de cuentas, pone aquí un ejemplo de la lujuria. Si tú te conectas con la lujuria, si tú te conectas con la avaricia, si tú te conectas con la gula, con la culpa, con cualquier tipo de emociones incómodas, el pensamiento siempre va a pensar mal, siempre va a conectarse con lo malo, con la enfermedad. Eso va a ser, vamos a decir así, lo primero que va a suceder. El conflicto no está ahí. El conflicto es que te quedes ahí, que lo valides como real. Y ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Por eso dice, no se trata de reprimirlo. No se trata de decir, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto. No, ya lo estás pensando. Ya estás inmerso en esa parte negativa, ya estás en ese pecado, como lo planteaba ahorita el texto anterior. Lo que se trata es de transmutarlo y decir, esto no es verdad, esto tiene que cambiar. Yo quiero elegir otra cosa. Transmuto, trastoco, transmuevo, lo que tú quieras y mandes. El objetivo es que ese pensamiento lo conectes con el poder que tienes dentro de ti y que sea resuelto por esa luz interna, no por la luz que tú estás planteando. Las que estás planteando parece que te quieren lastimar y eso lógico va a generar siempre lo mismo. Continuemos con la lectura. Asimismo, tolerar pensamientos de odio, resentimiento, mala voluntad, temor, preocupación, inquietud, pesar y ansiedad produce mala salud porque se reduce la resistencia del cuerpo y esta ofrece un ancho campo a la infección y a la enfermedad. Lo anterior nos demuestra que la condición de la mente y el carácter de los pensamientos son factores importantes que no podemos descuidar. Es inútil tratar de curar una dolencia o enfermedad si son meramente efectos externos de causas mentales ocultas. Para efectuar la cura tenemos que remontarnos a la causa del trastorno y eliminarla. Comentario muy importante. Y hay un punto muy cerca, una línea muy delgada con esta información. Porque pareciera que nos está diciendo, no te cures, no te procures en el cuerpo. Si te duele algo, déjalo ahí, no pasa nada. Porque en realidad ese no es el conflicto. Y pareciera que entonces nos están invitando a sufrir. Pero no es así realmente. Porque no está mal que de repente tú hagas algo por mejorar tu existencia del cuerpo. Pues el que vayas con algún médico, el que vayas con algún psicólogo, con algún terapeuta, para que trabajes fisiológicamente, con un nutriólogo y demás. Eso no está mal. Lo que está mal es que no trabajes con lo que está oculto en tu mente, que no transformes ese pensamiento. Por eso la medicina como tal, la psicología y todo lo que dijimos ahorita, solamente es una transición de un conflicto a otro más grande porque no estamos eliminando lo que realmente es el problema. Y siempre es en la mente profunda donde está el problema. Y esa es la que vamos a curar conectándonos con el poder que tenemos en nosotros interior, que es un poder que se nos dio. Continuemos entonces con la lectura. El control del pensamiento es de gran ayuda, transmutando los pensamientos erróneos en correctos o positivos. Con el correr del tiempo se lograrán maravillas en la vida. En el subconsciente tenemos un poder ilimitado de inteligencia extraordinaria. Según sean nuestros pensamientos, este poder admirable infundirá salud, armonía y belleza en nuestra vida y cuerpo, o precisamente lo contrario. El poder es bueno y la inteligencia aparentemente infinita, pero van donde quiera que nuestro pensamiento los dirija. Con nuestra acción de pensar creamos o destruimos, producimos el bien o el mal. Por lo tanto, si todos nuestros pensamientos son buenos, positivos y constructivos, se deduce que tanto nuestro cuerpo como nuestra vida se desarrollarán en armonía y perfección. Alguien preguntará, ¿se puede hacer esto? Se puede hacer si queremos y estamos dispuestos a someternos a una disciplina y perseverar en ella ante el menudo aparente fracaso. Algunos lectores dirán al leer esto que no aspiran a ser tan extraordinariamente buenos y que no están dispuestos a renunciar a la codicia, la impureza, el odio, el rencor, la maldad y los malos pensamientos y emociones de esta clase. Muy bien, si es así, deben continuar y aprender a través del sufrimiento la lección que rehúsa aprender voluntariamente. Otros dirán, si quiero controlar mis pensamientos, pero ¿cómo puedo dejar de inquietarme cuando tengo tantos de qué afligirme? ¿Cómo puedo cesar de odiar cuando me han perjudicado tan profundamente? Esto nos muestra una causa de malestar aún más grave que la de la mente ya mencionada, es decir, la actitud del corazón. Nuestras escrituras sagradas nos dicen que, según el hombre piense, es su corazón. Así es él. Por corazón se entiende el alma o el sentimiento, la parte que desea en el hombre. Es ahí donde se produce el conflicto entre la voluntad personal y la voluntad divina.
La verdadera causa de la raíz de la desdicha y desarmonía y malestar es espiritual, no meramente mental o física. Estas últimas son causas contribuyentes, pero la primera es la causa fundamental. La desarmonía espiritual es, en realidad, la causa del malestar y la enfermedad. Hasta tanto se restablezca la armonía espiritual, el hombre es un reino dividido contra sí mismo, el cual, como Cristo dijo, no puede subsistir. La curación, por lo tanto, ha de ser de índole espiritual. Hasta que tal armonía exista, no podrá haber subyugamiento de los pensamientos de odio, o de temor, o de inquietud, y mientras estos no estén subyugados, no puede haber verdadera curación. Las curaciones de Cristo fueron hechas por gracia del Espíritu, restablecida la armonía interna, perdonando los pecados, cambiando los deseos del corazón, poniendo la voluntad del curado en armonía con la voluntad divina. Simultáneamente, tuvo que haber una revelación de la verdad, de que la voluntad de Dios es caridad, plenitud, gozo y perfección, y no enfermedad y miseria. Vamos con el comentario. Gran párrafo de muchísima información, que por más que estaba leyendo y quería detenerme para comentar algo, no podía porque la información es increíble. La verdadera causa de la desdicha es la desarmonía. Y la desarmonía entre lo que yo soy y lo que yo pienso. Nadie que existe en la realidad espiritual puede sufrir. Sin embargo, en la mente se sufre. ¿Qué implica? Estamos en un proceso de separación, estamos en un conflicto de guerra entre el espíritu y la mente. Aquí el meollo del asunto es que el espíritu no tiene que agredir a nadie, porque el espíritu, al ser espiritual, no cambia, es perfecto siempre, es poderoso siempre, todo funciona siempre. Se plantea aquí, por ejemplo, que hay algunas personas que dicen que no pueden ser extraordinariamente buenos, que no están dispuestos a renunciar a la codicia y cosas así por el estilo. Y aquí pues el lector nos dice, ok, pues está bien, debes de continuar equivocándote, sufriendo, enfermándote, hasta que la enfermedad sea tanta que entiendas que tienes que renunciar a ello. Ese es un camino. Pero está después de las siguientes personas, peor todavía, que quieres controlar lo que piensas. Quieres a final de cuentas decir, ¿cómo puedo yo, si esta persona me dañó, si me perjudicó, cómo no puedo reaccionar ante esto? Y entonces aquí está, vamos a decir así, más complejo el proceso, porque crees entonces que ese daño es real. Crees entonces que la persona que está afuera o que te dio ese daño es quien te ensució, quien te manchó, quien te enfermó. Pero es lo que tú estás pensando lo que te enferma. Así que tenemos que identificar primero en qué lugar estamos. Estamos en alguien que cree que no hemos sufrido tanto como para eso y que ese proceso de codicia y materialismo todavía lo deseo. Bueno, pues sigue ese camino. Tarde o temprano entenderás que eso te lleva siempre a la enfermedad. O estás en ese proceso en donde tú dices que yo no puedo cambiar mi forma de pensar porque yo fui víctima de esto. Me pasaron todas estas condiciones y circunstancias. Es normal que esté así. Y entonces, como nos invita Hamlin aquí, en esas palabras preciosas de Jesús que dice que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo mancha, sino lo que sale de ella, porque lo que sale de ella es lo que está lleno de su corazón. Y ahí es donde vemos entonces, ¿sí? Tu corazón, que es la parte profunda de tu mente, está llena de odio, de coraje, de resentimientos o de pensamientos de venganza, pues es lo que estarás presentando en el mundo. Y seguirás validando este tipo de circunstancias, que lógico tenemos que cambiarlas, porque no nos va a dejar nada bueno ni favorable en ese proceso. Si queremos nosotros conectarnos con la caridad, con la plenitud, con el gozo, con la perfección, tenemos que ofrecer eso al mundo. Ante cada persona que nosotros veamos, hay que ofrecerle la bendición de Dios. Hay que ofrecerle ese amor, ese apoyo que su momento ocupa. Somos, a final de cuentas, vínculos y extensión de lo que es bueno en el mundo o de lo que es malo. Si tú extiendes lo malo, tendrás enfermedad. Si extiendes lo bueno, siempre tendrás la curación. Continuemos entonces con la lectura. La curación mental no es posible mientras no nos pongamos en paz con Dios. Hasta que no nos hayamos sometido enteramente al principio del amor, no podremos subyugar nuestros malignos pensamientos de odio y resentimiento, transmutándolos en pensamientos de amor. Hasta tanto no nos hayamos sometido a la voluntad divina y hayamos planteado todos nuestros problemas a la mente infinita, no podremos dejar de sentir inquietudes y temor. La disciplina mental y el control del pensamiento son necesarios después de efectuado este cambio interno
pues todos tenemos que procurar nuestra propia salvación, pero lo esencial para ello es el sometimiento interno del corazón en amor y confianza. Mientras odiemos a nuestro hermano, temamos lo que nos ha de traer el porvenir o nos quejemos de esta vida, nunca podremos estar bien. Pero en cuanto nos ponemos acordes con la armonía divina y aprendemos a controlar nuestros pensamientos y emociones y a transmutar los deseos carnales y materiales en servicio caritativo, experimentaremos un estado de plenitud inconfundible y reconfortante. Los desórdenes antiguos profundamente arraigados se extinguen y son reemplazados por un firme mejoramiento en el estado de salud. Continuemos con este comentario que es de muchísimo, pero muchísimo valor. Es importantísima esta información. La curación mental solo es posible si estamos en paz con Dios. Si estamos en conexión con esa fuerza divina de forma natural. ¿Qué significa de forma natural? Yo no le pido a Dios que venga. Yo voy con Dios, me pongo en paz con Él. Y Dios me da y me revela sus dones. Ya me los dio, nunca me los ha quitado. Simplemente al conectarme con Dios, y por eso incluso el libro ha planteado en varias ocasiones la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros entendemos que todos esos errores que hemos cometido en realidad no son importantes y los dejamos por fuera y regresamos a la casa del Padre para conectarnos con Dios, es que Dios dice, levántate, hijo mío, todo esto es para ti. Todo esto es tuyo. Pero tenemos que estar en esa conexión con Dios. No podemos, vamos a decir así, no podemos recibir las bendiciones de Dios si no hemos regresado. Si no nos hemos conectado y en estado conexión con Él. Y ahí es donde está el cambio. El cambio de vivir en arraigo, en complicaciones y en demás, en estar completamente en el estado de salud que Dios al final de cuentas nos ofrece y nos da. Continuemos con la lectura. Al fin de recuperar la salud, es necesario que uno se eleve constantemente al ideal divino de salud, armonía y perfección. Por eso es inútil si todavía existe un choque entre la voluntad personal y la voluntad divina, o si el corazón aún conserva rasgos de odio, malignidad o temor. La voluntad del hombre ha de estar sometida a la voluntad más grande. En realidad, es nuestro mayor bien, pues el cumplimiento de la voluntad divina es el feliz destino del hombre. Antes de que podamos entrar a tal felicidad, libre de inquietudes, el corazón debe de perdonar y estar saturado de amor. Se ha de arrojar el temor y reemplazarlo por la fe y la confianza completas. Ha de hallarse en este estado de apacible serenidad que es necesario para la curación. La salud es armonía, un dedicado equilibrio y ajuste entre el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo. Armonía que depende enteramente de la armonía más grande entre nosotros mismos y Dios. Párrafo de muchísima información que nos da. Es necesario que nos elevemos al ideal divino. Recuerden que nuestro destino está ya trazado y es el mismo para todos. Es el de estar perfectos, el de vivir en salud y felicidad, el de vivir en el amor perfecto. Pero para poder estar ahí tenemos que compartir ese deseo, ese destino. Si mi destino es el amor, ¿por qué regaño a mis hermanos? ¿Por qué me pongo en conflicto con mis hermanos? ¿Por qué dependo de lo material? ¿Por qué dependo de las condiciones físicas? ¿Por qué dependo de que me digan tal o cual cosa? Tenemos que erradicar todo eso y conectarnos con lo que realmente es importante, que es la salud, armonía con Dios, en el amor y en la voluntad. Y ahí es donde está el cambio. Continuemos con la lectura. Mientras haya conflicto de voluntades, mientras prevalezca el odio o el resentimiento, mientras persiste el egoísmo y el temor, tal armonía no puede existir. La causa básica de la buena salud es la armonía espiritual. Toda curación consiste en restablecer la armonía entre el hombre y su divina fuente. Una vez restablecida esta armonía, el hombre ya no es más que un reino dividido contra sí mismo, pues vuelve a estar establecido en la unidad. Una vez restablecida esta armonía, el hombre ya no es un reino dividido contra sí mismo, pues vuelve a estar establecido en la unidad. Actúa de acuerdo a las leyes universales y divinas de su ser, y en lugar de oponerse a ellas. La vida y el poder divino fluyen, entonces por él sin trabas, estableciendo la actuación perfecta del subconsciente, sus pensamientos se vuelven purificados en su origen. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu correcto en mí. Purifícame de faltas secretas. El hombre se libera de la influencia hipnótica de la mente de la raza,
Sus ojos se abren a la verdad por la influencia del Espíritu Divino. Por consiguiente, ya no está cegado por más tiempo por el príncipe de este mundo. En la divina unión se vuelve libre. En Cristo, todos resucitan. Comentario de esto. Aquí nos está planteando, al final de cuentas, lo que buscamos. Vivir el reino de los cielos en este mundo. Dejarnos de guiar por todas esas trabas que nos pone el autor, como dice, el príncipe del mundo, pues es este Satán o este adversario que nos plantea, a final de cuentas, que es el príncipe del miedo, del temor y del coraje. A liberarnos de todo eso. Vamos a empezar a liberarnos de todas esas cargas hipnóticas de nuestra raza, de nuestra energía de trascendencia que ha venido de ámbitos transgeneracionales y demás. Y nos vamos a liberar para vivir nuestra vida en perfecta libertad, ofreciendo ese poder completo que tenemos de una forma libre y perfecta. Esto es genial. Continuemos con el último párrafo de este gran capítulo de salud y enfermedad. Deliberadamente hemos dejado para el final la cuestión del pesar y su afecto sobre la salud. Por recta que sea la manera de pensar de una persona, esto no impedirá que sufra pérdidas sensibles de sus seres queridos. Estas forman parte de la disciplina necesaria de la vida. El hecho de que resulten dolorosas o que sean de mayor bendición posible depende enteramente de la actitud con que encaremos pruebas. Cuando uno se rebela contra la disciplina de la vida, los pesares se hacen dolorosos. Pero el daño no reside en la pérdida misma, sino en la actitud de la mente y del corazón. Hasta que el alma es capaz de apurar la copa del dolor voluntariamente y decir, hágase tu voluntad, tales pérdidas nos hieren, destruyendo nuestra salud y felicidad. La causa del daño está, sin embargo, en la actitud equivocada del corazón y no de la desgracia misma. Debe haber sometimiento a la voluntad superior y reconocimiento de que la disciplina es necesaria. Quien haya sufrido la pérdida de sus seres queridos nunca puede ser el mismo, por la sencilla razón de que se siente más humilde, más caritativo, lleno de simpatía y con un carácter más dulce y comprensivo. A los seres amados nunca se les puede olvidar, pero eso no es la razón por lo que el corazón queda abatido por el pesar, ni es motivo por una vida desolada por la tristeza. En tales casos, la verdadera religión, no la religiosidad, es la única que puede satisfacer al corazón, armonizar la mente y sanar al cuerpo. Estar firmemente establecido en la verdad, sabiendo que todo está bien, que Dios no comete errores y que en su realidad no hay muerte, sino solamente cambio, es la única manera de que nuestras desgracias resulten bendiciones disfrazadas. Cuando se alcanza este estado, el pesar es vencido, la muerte absorbida en la victoria. La única panacea para todas las contrariedades de la vida es la consciente armonía con nuestra divina fuente y con la voluntad y propósito divinos, que solo actúan para nuestro mayor bien. Este último párrafo del capítulo es súper poderoso. Nos plantea a final de cuentas y lo pone deliberadamente dejado esto hacia el final. Porque en esta existencia humana los pesares van a seguir existiendo. Vamos a seguir teniendo pérdidas, vamos a tener siguiendo complicaciones. Al último estamos en un juego en donde en este mundo de separación cada individuo, pensado separadamente, vive de una forma independiente. Tenemos libre albedrío para, a final de cuentas, elegir cómo vamos a llegar a ese destino del que hablábamos anteriormente. Y cada quien lo escoge a su manera y en perfecta libertad. Sin embargo, esas conexiones que tenemos con las personas que amamos, con las personas que valoramos, pues se hacen muy fuertes conforme vamos viviendo en esa existencia humana. Y vivimos muchas cosas favorables que nos hacen incluso a veces con cierta dependencia. Es imposible evitar el dolor, porque a final de cuentas el dolor va a llegar de muchas formas. A lo mejor con el fallecimiento de alguien, por ejemplo. Pero de ahí a que yo sufra por ello, es diferente. La elección sobre de lo que yo hago con eso que me está pasando es lo que nos está planteando Hamblin, que es lo que nos toca a nosotros elegir. ¿Te va a suceder algo complejo? Probablemente sí. A lo mejor es algo pequeño, a lo mejor es algo grande, pero ese no es el conflicto. Es a quién se lo das para que lo resuelva. Se lo quieres dar a tu mente humana que tiene conflictos y que tiene una programación hipnótica de tu raza, de tu historia, de tus condiciones de vida, o se la quieres dar al poder que está dentro de ti para que lo resuelva. Ese poder que está en ti es la vida espiritual. Para lograr eso tenemos que conectarnos todo el tiempo, a cada instante, transmutando cada uno y todos
nuestros pensamientos. Súper interesante, creo yo. Muy bien, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo.